Algo se está rompiendo en el sistema financiero global y nadie lo está mirando donde realmente importa: liquidez. Hay un desplazamiento silencioso ocurriendo ahora mismo en el sistema financiero global y la mayoría todavía lo está interpretando como ruido de mercado. No lo es. Lo que estás viendo, el repunte persistente del oro, la volatilidad estructural de la plata, el ascenso intermitente de Bitcoin, no son movimientos aislados. Son síntomas de un sistema que está redistribuyendo confianza bajo presión. Y cuando la confianza cambia de lugar, el dinero la sigue. Durante el último año, algo empezó a acumularse fuera del foco principal. Inventarios de oro creciendo en manos privadas, flujos constantes hacia activos duros, y al mismo tiempo, un mercado cripto que absorbe liquidez con una narrativa cada vez más institucionalizada. A simple vista, parece dispersión. En realidad es concentración. El capital está migrando hacia aquello que no puede ser diluido fácilmente. El oro, en este contexto, tiene una propiedad que el mercado subestima constantemente. El tiempo juega a su favor. No es un activo que necesite rotación para generar valor. No se deteriora, no pierde su esencia, no depende de innovación tecnológica ni de narrativa. Puedes mantenerlo una década y sigue siendo lo mismo, con una única variable que cambia: su precio en términos de moneda fiduciaria. Esa asimetría, donde el activo es constante, pero la unidad de medida se devalúa, es el núcleo del juego. Ahora bien, el mercado no se mueve por lógica pura, sino por flujos. Y aquí entra el primer punto crítico. El precio del oro no sube en el vacío, sube porque algo más está fallando o perdiendo credibilidad, y ese algo hoy es el sistema monetario basado en deuda. Bitcoin aparece en esta historia como un actor disruptivo, pero no como reemplazo inmediato. Durante su expansión, especialmente cuando su capitalización comenzó a escalar hacia niveles que competían con activos tradicionales, muchos proyectaron una narrativa inevitable: Bitcoin como oro digital, eventualmente superando al oro físico. Esa narrativa, sin embargo, ha sido puesta a prueba. La distancia entre ambos no solo no se ha cerrado de forma sostenida, sino que se ha ampliado nuevamente en ciertos momentos de tensión macroeconómica. Eso no invalida a Bitcoin, lo redefine. Bitcoin no está compitiendo directamente con el oro en el corto plazo, está compitiendo por un rol dentro del sistema de liquidez global, y ese rol todavía está en construcción. Mientras tanto, el oro mantiene su posición no por innovación, sino por historia. Miles de años de validación intergeneracional no se sustituyen en una década. Esa es una ventaja estructural que no puede ser replicada rápidamente. La plata, por su parte, ocupa un lugar aún más interesante, históricamente monetaria, pero hoy profundamente industrial. Esa dualidad la convierte en un activo con comportamiento híbrido, altamente sensible tanto a ciclos económicos como a disrupciones tecnológicas. Aquí es donde la narrativa superficial empieza a romperse. Porque mientras el mercado minorista debate si Bitcoin llegará a ciertos niveles o si el oro está caro, las instituciones están haciendo otra cosa completamente distinta. Los bancos centrales están comprando oro de forma sostenida, no de manera especulativa, sino estratégica, y esto cambia el contexto. En ciclos anteriores, el oro subía impulsado principalmente por miedo o inflación. Hoy sube también por reposicionamiento estructural. Los bancos centrales están reduciendo su exposición relativa a activos denominados en dólares y aumentando sus reservas en oro. Este cambio no es táctico. Es una señal de desconfianza latente en el sistema de reservas actual. Y aquí aparece una tensión clave, porque el sistema financiero global depende de la confianza en la deuda soberana, especialmente la deuda estadounidense. Pero esa deuda ha alcanzado niveles donde la política monetaria pierde margen de maniobra. Subir tasas de interés para controlar la inflación implica aumentar el costo de servicio de la deuda a niveles insostenibles. Bajar tasas implica alimentar la inflación. Es un sistema atrapado en sus propias restricciones. Ese es el punto de inflexión que el mercado todavía no ha internalizado completamente. ¿Desde qué país nos estás viendo? Porque dependiendo de dónde estés, los efectos de este sistema se manifiestan de forma distinta, pero la raíz es la misma: expansión monetaria sostenida, presión sobre las monedas fiduciarias y una búsqueda creciente de activos que no dependan de decisiones políticas. Volviendo al núcleo del análisis, la emisión de monedas estables como USDT o USDC introduce otra capa en este sistema. Cada nueva unidad emitida representa demanda de activos subyacentes, típicamente deuda a corto plazo o equivalentes de efectivo. Esto crea un puente entre el sistema cripto y el sistema financiero tradicional, y ese puente no es neutral, canaliza liquidez hacia activos de riesgo, especialmente Bitcoin. Cuando la emisión de estas monedas aumenta, no se quedan inmóviles, buscan rendimiento, y en ese proceso alimentan ciclos alcistas en el mercado cripto. Pero ese flujo no es permanente, es dependiente de condiciones de liquidez global. Si esas condiciones se restringen, el flujo se revierte. Aquí es donde el oro y la plata vuelven a entrar en escena con fuerza, porque a diferencia de los activos digitales, no dependen de infraestructura tecnológica ni de confianza en emisores. Son finales, no intermediados. Y en un entorno donde la confianza en intermediarios se erosiona, eso adquiere valor. Pero no todo es lineal. La plata en particular introduce una variable adicional: la oferta.
A diferencia del oro, cuya producción es relativamente estable y predecible, la plata depende en gran medida de la producción de otros metales. Es un subproducto en muchos casos. Esto significa que su oferta no puede ajustarse fácilmente en respuesta a la demanda, y esa rigidez crea potencial para desequilibrios significativos. En los últimos años, la demanda industrial de plata ha aumentado de forma sostenida. Electrónica, energía solar, infraestructura tecnológica, todos dependen de ella. Y al mismo tiempo, la oferta no ha crecido al mismo ritmo. El resultado es un déficit estructural que se ha prolongado durante varios años consecutivos. Ese déficit no siempre se refleja inmediatamente en el precio, pero crea presión acumulativa. Y cuando esa presión se libera, lo hace de forma violenta. Históricamente, la plata ha mostrado movimientos mucho más extremos que el oro, subidas rápidas, caídas abruptas. Es un activo que amplifica tanto el optimismo como el miedo. Por eso ha sido llamada el metal del diablo en ciertos círculos. Pero esa volatilidad no es aleatoria, es el resultado de su posición en el sistema, entre lo monetario y lo industrial. Ahora bien, si observamos la relación entre el oro y la plata, el ratio oro-plata, obtenemos una herramienta útil para entender el ciclo. Cuando este ratio es alto, la plata está relativamente barata frente al oro. Cuando es bajo, la plata ha sobreperformado. En momentos extremos, este ratio ha alcanzado niveles muy elevados, indicando subvaloración de la plata. Y posteriormente ha colapsado cuando la plata entra en fases de expansión acelerada. Ese movimiento no es suave, es abrupto. Y aquí es donde se construye una de las estrategias más ignoradas por el inversor promedio. No solo observar el precio absoluto, sino las relaciones relativas. Porque el mercado no se mueve en líneas rectas, se mueve en ciclos de expansión y contracción, donde los activos rotan el liderazgo. En este momento estamos en una fase donde el oro ha liderado el movimiento, pero eso no implica que lo seguirá haciendo indefinidamente. La pregunta relevante no es si subirá o bajará, es cuándo cambiará la dinámica interna del sistema. Y para entender eso hay que mirar más allá de los precios. Hay que observar la política monetaria. Hoy, los bancos centrales enfrentan una restricción fundamental. No pueden endurecer demasiado sin provocar inestabilidad en el sistema de deuda. Pero tampoco pueden relajar demasiado sin desencadenar inflación. Esa tensión crea un entorno de decisiones imperfectas. En los años 70, una situación similar llevó a un periodo de estanflación. Pero hay una diferencia crítica con el presente. El nivel de deuda actual es significativamente mayor. Esto limita aún más las opciones. En ese contexto, la probabilidad de políticas monetarias acomodaticias, tasas bajas, expansión de liquidez, aumenta, y ese entorno es históricamente favorable para activos reales. Pero no todos reaccionan igual. El oro responde de forma más estable, más predecible. La plata responde con mayor amplitud. Bitcoin responde con ciclos más especulativos, amplificados por liquidez. Cada uno ocupa un lugar distinto en la jerarquía del riesgo. Y el capital institucional lo sabe. Por eso, los flujos no son homogéneos. Se distribuyen en función del perfil de riesgo, del horizonte temporal y de la narrativa dominante. Cuando la narrativa es protección, el oro lidera. Cuando la narrativa es crecimiento exponencial, Bitcoin atrae capital. Cuando ambas convergen, protección e inflación con expansión económica, la plata puede convertirse en el activo con mayor potencial relativo. Pero esa convergencia no es permanente, es transitoria. Y estamos acercándonos a un punto donde esas dinámicas pueden empezar a interactuar de forma más intensa. El aumento de tensiones geopolíticas, la fragmentación del comercio global, la reconfiguración de alianzas económicas, todo esto introduce incertidumbre estructural. Y en entornos de incertidumbre, los activos que no dependen de sistemas centralizados ganan relevancia. No como especulación, como reserva. Ese cambio de mentalidad es lento, pero cuando se consolida, redefine ciclos completos. El inversor promedio tiende a pensar en términos de cuándo comprar y cuándo vender, pero en este tipo de entorno la lógica cambia. No se trata de timing perfecto, se trata de posicionamiento estructural. Porque el sistema no está volviendo a un estado anterior, está evolucionando hacia uno nuevo. Y en ese proceso, algunos activos se revalorizan no por lo que hacen, sino por lo que representan. El oro representa estabilidad fuera del sistema. La plata representa necesidad industrial en un mundo tecnológico. Bitcoin representa una alternativa digital a la confianza institucional. Cada uno responde a una capa distinta del mismo fenómeno, la erosión progresiva de la confianza en el dinero fiduciario. Y esa erosión no ocurre de forma lineal, ocurre en saltos. Eventos que parecen aislados, crisis bancarias, cambios en política monetaria, tensiones geopolíticas, actúan como catalizadores.
aceleradores de procesos que ya estaban en marcha. Por eso, intentar predecir precios sin entender el sistema es un ejercicio incompleto. Lo relevante es identificar las fuerzas que están reconfigurando ese sistema. Y esas fuerzas hoy son claras: deuda elevada, restricciones monetarias, cambios en reservas internacionales, desequilibrios de oferta y demanda en recursos clave y una creciente digitalización del dinero. La interacción de estas variables está creando un entorno donde la volatilidad no es una anomalía, es la norma. Y dentro de esa volatilidad se están definiendo las nuevas jerarquías de valor, no de forma explícita, de forma emergente. El mercado no anuncia estos cambios, los refleja, y quien observa solo el precio ve el efecto, no la causa. En este punto, el enfoque cambia. Ya no se trata de elegir entre oro, plata o Bitcoin como si fueran excluyentes. Se trata de entender qué función cumple cada uno dentro de un sistema que está perdiendo equilibrio. Porque cuando el equilibrio se rompe, el capital no desaparece, se redistribuye. Y esa redistribución es donde se generan las oportunidades. No visibles en titulares, visibles en flujos. Y esos flujos ya están en movimiento. La pregunta no es si continuarán, es hacia dónde se dirigirán cuando la siguiente presión se materialice.